Bueno, bienvenidos todos al Seguro que has visto parte del paneles seminario. solares. Adelante, Marco. ¿Pero sabes cómo funcionan? Los fotovoltaicos generan suficiente energía para las necesidades de nuestros hogares, térmicos que se instalan en casas con recepción directa de sol, y termodinámicos, más eficientes y baratos, funcionan aunque llueva, esté nublado o sea de noche. Hoy vamos a hablar de la energía solar fotovoltaica, una energía renovable para generar electricidad. La energía fotovoltaica transforma de forma directa la radiación solar en electricidad. Para ello se necesitan paneles formados por células fotovoltaicas. En los paneles, la energía de los fotones se transmite a los átomos de silicio de las células fotovoltaicas. Los electrones reciben la energía que los excita y a ese movimiento se le llama electricidad. En el caso de fotovoltaica de autoabastecimiento o aislada, necesita una batería y un regulador. Después, el conversor transforma en electricidad para alimentar aparatos eléctricos. La tecnología fotovoltaica es modular, no contamina y los gastos de mantenimiento y explotación son casi cero. Además, es inagotable. ¿Sabías que se usó inicialmente para dar electricidad a los satélites? ¿Y que la vida útil media de los paneles es superior a 30 años? Las aplicaciones aisladas fueron las primeras terrestres, en concreto un faro en una isla de Japón. Promueve la sostenibilidad a Bueno, adelante, Vale. Adelante, Mafe. ¿Alguna consideración? Ok. ¿Comenzamos entonces, Lenín? Vamos a comenzar a hacer algunos acuerdos para algunos electricistas y no electricistas. Esto va a ser muy fácil para quienes estudian en el área eléctrica. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Lo primero que vamos a ver es algunos conceptos que vamos a utilizar. Nos vamos a poner de acuerdo. Esto realmente ya está acordado. Nos vamos a poner de acuerdo en algunos términos. Ya lo vieron. Todos pasaron la tarea. Vamos a ver, esto nos lo han pedido y lo hacemos en todos los cursos, a lo que se refiere a las convenciones que nosotros vamos a utilizar. Primero que nada, vamos a ver las unidades de medida. Ayer nosotros ya hablamos de vatios, kiloamperios, de amperios y kilovatios. Pero vamos a verlas hoy como un repaso que nos los han pedido. Primero vamos a ver el vatio. El vatio va a ser la unidad para identificar la potencia de nuestros paneles solares, de nuestros inversores, de nuestras baterías también, una cosa ahí. ¿Cuántas baterías vamos a utilizar? ¿Cuántos paneles solares vamos a utilizar? La medida va a ser el vatio. Siga más. El siguiente elemento que queremos saber, lo que tenemos que saber sobre el vatio, eso que viene de don James Watt, se castellanizó, se hizo al castellano la palabra watts en vatios. No existía la palabra vatios, se creó de parte de él. Es que es la unidad de potencia. Yo uso siempre la palabra, que no existe, pero siempre me gusta pensar en la potencia disponible, algo que yo pueda utilizar. No que estoy utilizando, que pueda utilizar, hasta donde yo pueda utilizar. Y para todos esos electricistas, aquí está una ecuación que se llama vatios, o W es igual a voltios por amperios. Se va a multiplicar los vatios por los amperios y le van a dar los voltios. Sigan. Luego vamos a tener, esto lo vamos a rapidito, unidades de 1000 vatios, que se van a llamar kilowatt, y unidades de 1.000.000 de vatios, que se van a llamar megawatt. Nosotros ayer hablábamos de los megawatt y de los kilowatt.
hablamos de kits de 1 kilowatt y hablamos de proyectos de varios megawatts. Es la cantidad de watts disponibles en nuestras baterías, perdón, en nuestro sistema fotovoltaico. Esta es la unidad principal. Sigan. También existe el gigavatio o el gigawatt. Y van a ser entonces 1000 millones de vatios. Es la unidad giga. Son convenciones. Se habla de que la potencia instalada es de las tres gargantas. Esa es una represa, va a estar pensada en 22.5 gigawatts. Okay, eso son unidades de medida de lo que nosotros vamos a utilizar en todo lo que es fotovoltaico. Hasta nuestra usuaria, la señora humilde, que vende plátanos o fresas en el mercado, que está utilizando un pequeño inversor o microinversor y tiene un panel solar, ella está usando de repente 350 watts o 850 watts o 1000 watts. ¿Okay? Siempre van a ser las medidas iguales. Hasta nuestro sistema que alimenta una ciudad completa que utiliza un 4 megawatts o 5 megawatts. Siempre van a ser las mismas medidas en escalas distintas. Adelante, Mafe, por favor. El segundo concepto, lo vamos a ver rapidito, va a ser la energía. Ya vimos la potencia, ahora vamos a ver la energía. Cuando hablamos de la energía, nos referimos al consumo de esta potencia. Y ese consumo va a ser dado en el consumo de esta potencia por hora, que eso se llama la cantidad de energía. Ahora ya la vamos a gastar. Tenemos una potencia ahí disponible. Eso nos lo dan los paneles solares. Ahí están. Tranquilitos y quietecitos. Nadie se ha metido con ellos. Nosotros le ponemos el inversor, que lo vimos ayer, y lo llevamos a la casa. Si no conectamos nada, no hemos gastado nada de energía. Los kilowatts siguen ahí disponibles. Digamos 3000 kilowatts o un kilowatt. Ahora vamos a ver la energía que se está consumiendo. ¿Qué es lo que nos pasa en el recibo de luz? Eso viene expresado en watt hora o en kilowatt hora. Y se va a referir a la cantidad de energía, ¿verdad?, que se consumió en un tiempo determinado. Entonces se expresa en vatios hora, la cantidad de potencia que le sacamos. Eso se llama la energía. El vatio hora es la unidad del sistema internacional. Vamos a ver dos sistemas internacionales, dos sistemas utilizados universalmente. Uno es el sistema internacional y el otro es el sistema inglés. La siguiente unidad de medida va a ser muy interesante, que ayer la vimos. Por eso nosotros comenzamos directamente por el proceso. Ahora vamos a ver la definición del modelo. Esto es el modelo de enseñanza ruso. Primero, ¿de qué se trata? Y ahora vamos a ir afianzando los conceptos. Y muchas de estas cosas ya ustedes las saben. De hecho, se las pedimos también en la tarea. ¿Qué va a ser el voltio? Bueno, es una unidad también del sistema internacional que establece ahora el potencial eléctrico. Nosotros ayer hablamos de varios voltajes. Nosotros hablamos de 48 voltios, hablamos de 24 voltios, hablamos de 12 voltios. Y es la tensión, digamos, la diferencia de la tensión eléctrica que es capaz de producir ese arreglo fotovoltaico que tenemos. Cuando nosotros llegamos a la casa, nosotros vamos a encontrar con 120 voltios. Eso es lo que produce nuestro sistema eléctrico. 120 voltios AC. Siga, por favor. El voltaje, siga, Mafe. El voltaje, ¿verdad?, se va a medir sencillamente con un voltímetro que mide la cantidad de voltios, que es la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. Y aquí se llama neutro, de neutro a fase, de fase a fase, de fase a tierra, de fase, todo eso se van a medir y va a ser la diferencia de potencial ese voltaje. O sea, hay dos puntos y físicamente se miran como dos puntos en el espacio a los cuales cuando yo le coloco el voltímetro se mide una diferencia de potencial eléctrico entre ellos. Y a partir de ahí, en la conexión de mi sistema mecánico, yo obtengo la energía necesaria para poder mover mi sistema mecánico, que es lo que hacemos nosotros los electricistas. Nosotros trabajamos para todo el mundo. Todo el mundo necesita energía. Lo que hacemos nosotros es ver cómo se la entregamos. Siga, por favor, Mafe. ¿Ok?
El voltio se refiere al voltaje o a la tensión eléctrica de potencial que existe entre dos puntos necesarios. Eso es lo que tienen que ver. En el caso del Ecuador, nosotros estamos hablando de 120 voltios a 60 Hz. Si no tengo otra información, ese es el potencial de voltaje, o el potencial asociado al voltaje que vamos a utilizar, 120 Hz a 120 voltios, perdón, 120 voltios, 60 Hz. Para las casas, pudiéramos usar 220 voltios también, 60 Hz, o 440 trifásico. Esos son la tensión eléctrica. Siga, Mafe, por favor. El otro, nuestro querido amigo André Miguel Ampère. L'Ampère, la unidad de medida, la unidad de mesura, esa es la unidad de medida del amperio, de la corriente eléctrica. Ayer hablábamos de sistemas en paralelo y sistemas en serie, donde manteníamos los amperios, las corrientes. En la medida va a ser el amperio. ¿Okay? Y esa expresa la unidad de columbos por segundo, casi nunca, casi jamás se usa eso, se usa simplemente amperio. ¿Ok? Es la medida en la cual nosotros lo vamos a ver en los sistemas internacionales de unidades, el sistema internacional. Siga, los amperios disponibles, los amperios consumidos. Otro concepto va a ser corriente continua. Corriente continua, o le llamamos corriente directa, es lo que va a producir, ¿sí? Y que no va a haber variaciones entre su potencial. Vamos a suponer que tenemos una celda fotovoltaica, ella produce 24, 12 voltios, 48.7 voltios, 38.3 voltios, porque va a ser la potencia que, perdón, va a ser la corriente, va a ser el voltaje, la palabra va a ser el voltaje que va a consumir, que va a consumir, a producir nuestro sistema fotovoltaico. Ese voltaje, la palabra que estaba buscando es en DC, 12, 24, 48. Okay. Ese voltaje en DC. Me confunde mucho porque estoy hablando de voltaje, realmente nos estamos refiriendo a corriente continua. Pero para ver corriente continua tiene que haber un voltaje en corriente continua, un voltaje en DC. ¿Ok? Y esos voltajes van a expresarse en 12, 24, 48, 38.6 voltaje. Ese voltaje produce una corriente continua. Adelante. Eso es lo que se produce a través de nuestros paneles solares. Adelante, vamos a verlo, vamos a seguir con la presentación. Nuestros aparatos, sin embargo, los aparatos que tenemos en la casa, aunque ya esto está cambiando también, ellos van a utilizar corriente alterna. Corriente alterna, eso lo crearon entre dos señores, el señor George Washington y el señor Nikola Tesla. Corriente alterna. Porque se necesitaba muchas cosas, entre otras, transportar en forma lejana la corriente y el voltaje, de tal manera que no se cayera en el medio. Y se utilizaba la corriente alterna. Corriente alterna en Ecuador, 120 voltios, 60 Hz. Nosotros tenemos 24 voltios o 48 voltios, o cualquiera que sea la tensión en los arreglos paralelos o en serie o combinación de ellos que tiene nuestro sistema fotovoltaico a través de los paneles solares, se lo llama el inversor, y en la inversión hace una conversión, convierte esa corriente directa en una corriente alterna para poderla utilizar en nuestros sistemas domésticos, electrodomésticos. Pudiera pasar que nuestros sistemas domésticos estén directamente conectados en DC y ahí no necesitáramos el inversor. Pudiera ser eso. ¿Una nevera directamente conectada al panel solar? Puede ser, claro que sí. La nevera tendría que funcionar con la misma tensión que está con los paneles, que en este caso va a ser corriente continua. Eso es perfectamente válido. Aquí estamos fijando los conceptos que ayer fuimos directo al grano, pero ahorita estamos en una fijación de conceptos para que todos hablemos el mismo lenguaje en español o en inglés. Adelante. ¿Ok? La distribución puede ser 50 o 60. Aquí está. Términos básicos. Nuestro panel solar, a través de un efecto que se llama efecto
fotovoltaico va a tomar la energía luminosa y la va a llevar, la va a convertir en energía eléctrica y la va a llevar, ¿verdad?, a través de unos cables, unos conectores hacia nuestra casa, pero primero tienen que pasar por un inversor. Eso es lo que sea. De eso se trata este negocio. Nosotros vamos a utilizar la energía solar. Síganos, por favor. Entonces vamos a tener otros términos. Se llama potencia eléctrica. La potencia eléctrica es el ritmo al que se usa o genera la energía. Eso se mide en vatios, ya lo dijimos, es potencia. Eso es potencia. Y la energía es lo que nosotros vamos a llamar, ¿verdad?, la energía generada o producida, vamos a llamar lo que se llama los watt-hora, porque eso se van a expresar en el consumo de esa potencia por unidad de tiempo. Lo llevamos a watt a horas. Y lo que ven ustedes en la casa no es la potencia. Ustedes ven es la energía que consumieron. Por eso hay una diferencia. Potencia es lo que está disponible. Energía es lo que consumimos en vatios hora. Hay picos. En la noche se consume más, en el día menos, al mediodía más. Después cuando son las 7 de la noche sube el pico de watt por hora, porque estamos hablando de que la gente toda llegó a la casa y conectó los aire acondicionados, puso el televisor, los niños llegaron al colegio, pusieron el Nintendo y se va llenando la casa de consumo de energía. Aunque la potencia, en el caso fotovoltaico, sea algo específicamente fijo que está allí. A diferencia del consumo de la potencia eléctrica que viene de la calle, que no es fijo, pudiera estar regulado, pero no es fijo. Le puedes pedir lo que te pueda dar los transformadores, lo que te pueda dar la potencial disponible allí. Pero no es fijo. En el caso de los fotovoltaicos sí es fijo, por eso tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros estoy preparando una hoja, Lenín, para que lo sepas, la usemos donde esté. Estos son los electrodomésticos que están disponibles para este kit, para que la gente no se confunda, ¿no? O sea, nosotros podemos tener un kit fotovoltaico, un sistema fotovoltaico, y pensar que eso sustituye así directamente la energía eléctrica. No, eso está hecho para un consumo energético específico. Luego se habla de la energía consumida durante un tiempo. Eso es lo que se llama el consumo eléctrico, en vatios hora. Y quiero que estos conceptos lo tengan claro porque son dos cosas totalmente diferentes. Las dos las usamos, pero son distintas. Adelante, por favor. Bueno, vamos a la siguiente parte. Creo que esa parte la estaba programando Lenín para darla. Adelante, Lenín, con la siguiente parte, por favor, una vez que llegue. Sí, bueno, Gilberto, y a todos, muy interesante esta base conceptual. Como conversamos ayer, hay un metalenguaje, hay un lenguaje que nosotros tenemos que conocer. No es denso, es lo que ustedes están viendo con esta explicación que dio Gilberto, de estos conceptos clave, porque son lo que más usamos en estos diseños de estas instalaciones. Y el otro andamiaje conceptual es conocer los componentes de un sistema solar fotovoltaico. Eso es todo. En términos gruesos, esa es toda la teoría que nosotros requerimos, o el andamiaje, esa capa de conocimiento, para luego sí poder ya comenzar a hacer los diseños, que nosotros le vamos a explicar a ustedes cómo es que se hacen estos diseños, y por supuesto también vamos a dar todos los criterios y todas las orientaciones para que se hagan unos, al que lo desee, unos constructores o unos instaladores de estos sistemas solares fotovoltaicos. Bueno, por favor, Mafe, ya entremos en materia y continuamos con el tema que tocábamos en el día de ayer. Habíamos dicho que, y ahí vamos a empezar a unir ya los conceptos que hoy nos explicó Gilberto, que toda la producción que se produce con los paneles solares, eso viene en corriente continua, es decir, como en el lenguaje anglosajón, en DC o corriente continua. Esa corriente continua que nosotros nos traemos hasta el inversor, que hemos dicho que el inversor es el cerebro de estos sistemas, eso se hace a través de unos cables especiales
que son los aceptados por este tipo de tecnología. Si usted no coloca estos cables, no le aprueban, no le justifican el sistema, el ente, en este caso puede ser la ciudad o quien hace la aprobación final. Usted requiere entonces traerse esa potencia en corriente continua hasta el inversor con unos cables especiales que se llaman cables fotovoltaicos o en inglés PV cable. Y también avalábamos que estos cables necesariamente tienen ya unos colores internacionales, donde el rojo representa a la corriente positiva y el negro a la corriente negativa. Entonces, bueno, ya teniendo claro esto, continuamos, por favor, Mafe. Y decíamos que estos cables son indispensables y los aceptados para cualquier diseño, que por cierto, cuando hacemos, ustedes ven, por ejemplo, cuando alguien está buscando instalar, comprar un kit solar de esas soluciones pequeñas, lo que siempre va seguro es el cable. ¿Sí? Además de los paneles solares del inversor, es como una norma de que también se le debe ofrecer los cables solares, o porque ya son equipos especiales para este tipo de instalaciones. Después del inversor, ya sí nosotros trabajamos con los cables estándar. Y bueno, como esta presentación la hicimos con unas experiencias en Estados Unidos y Canadá, para este caso nosotros trabajamos con la normativa AWG y los diámetros para los más usados de este tipo de cables son 12, 10 y 8 AWG. Pero también en castellano, para en español, no utilizamos con el AWG estrictamente, pero hay otras mediciones que en algún momento se las vamos a hacer llegar para que conozcan el tipo de medidas de estos cables de forma usual. Pero en términos ya pues, de lo que más usamos, estamos diciendo que el promedio está entre 12 AWG, 10, 8 AWG, que son los cables, como dijimos, que tenemos que instalarlo a partir de los paneles solares hasta el inversor. Avancemos, Mafe, por favor. Bueno, y también hemos dado algunas bondades. Aquí también se dice que estos cables vienen en su diseño para ser conductores que pueden estar incluso superiores a los 600 voltios, pero normalmente se solicita, pues, se pone ya como norma de que no deben pasar lo que usted se traiga en esos arreglos de los paneles, en ese string o en esa cadena de cables positivo y negativo, no debe ser superior a los 600 voltios. Y bueno, también estos cables, el diseño realmente es extraordinario. Estos cables, cuando usted coloca el panel solar, ellos se protegen con el panel y vienen como con unos clips de metal que usted lo que hace es que los calza en el marco del panel en la parte trasera. Pero es decir, que este cable está expuesto 25 años a la intemperie y él sigue funcionando, él viene diseñado para funcionar sin problema. E incluso cuando aquí hay soluciones donde los paneles solares no se colocan en los techos, sino tienen que colocarse fuera de la instalación, que es lo que llaman sistemas ya en tierra, para traerse esos cables de donde están los paneles solares hasta la casa o hasta el comercio o hasta el galpón donde se vayan a colocar los otros equipos. Normalmente lo usual, lo que se usa es hacer una pequeña zanja y en esa zanja se coloca unos tubos de plástico que llaman conduit y sobre esos tubos de plástico se meten los cables, los PV cables, los cables fotovoltaicos, como una protección. Pero el propio diseño de estos cables, incluso en los Estados Unidos se acepta, de que si usted desea colocar el cable sin la protección del conduit, simplemente el cable, y usted coloca el resto de la tierra arriba de él, si usted tapa la zanja con simplemente el cable ya abajo, él sigue funcionando y le es aceptado porque es un cable que viene diseñado para soportar
cualquier tipo de estas contingencias como de que estamos hablando aquí. Entonces, bueno, por supuesto, en las instalaciones que he estado presente, usan como algo así como el deber, el CONDI para protegerlo más, pero ya sabemos que él viene diseñado para incluso ser enterrado sin ningún problema en su funcionamiento. Avancemos, Mafe, por favor. Igual, bueno, podemos decir que ahí explicábamos también que estos cables representan esa nueva tecnología que hoy ha avanzado con estos avances de los sistemas fotovoltaicos y que estos cables necesariamente debemos conectarle por lo menos en la punta que va hacia los paneles solares, los famosos conectores MC4. Como ustedes saben, para que hay aquí, lo pueden ver, lo pueden identificar perfectamente. La punta siempre del cable de los paneles, que es positivo, siempre es fácil identificarlo, porque además que tiene un anillito rojo, él tiene, aquí ustedes lo pueden visualizar, él tiene una punta, y esa es la que le hace match y hace clip con el conector MC4 del cable siguiente, que sería el negativo. Pero cuando usted ya se viene, por ejemplo, ya con el string hasta el inversor, con el par de cables hasta el inversor positivo y negativo, ya usted sabe que, como comentamos ayer, estos cables fotovoltaicos tienen que tener entonces en su punta el conector que le haga clic para traerse ya la potencia hasta el inversor. Sigamos, Mafe, por favor. Bueno, hay unos códigos de colores que ustedes, esto tiene que ver incluso muchas veces con algunos países, pero en el caso del cable fotovoltaico en particular, estamos hablando de que los colores son rojo y negro. Hay otro tipo de colores cuando estamos hablando de los cables estándar, pero en este caso, como estamos tocando el tema de los fotovoltaicos, todos los arreglos en que hemos estado participando, los colores que se usan son el rojo para el positivo y el negro para el negativo. Avancemos, por favor. Bueno, aquí estamos entrando ahora en un tema sumamente interesante, que es importante conocerlo porque es el segundo componente estelar de cualquier diseño fotovoltaico. Estamos hablando del inversor solar, de los inversores. Estos inversores tienen la facultad, entre muchas de sus bondades, pero la principal, la fundamental, es que ellos nos transforman la corriente continua que traemos de los paneles solares y la transforman en corriente alterna, que esa es la corriente que vamos a inyectar a la residencia o al comercio o a la industria, a donde quiera que debamos enviarla según el arreglo, según la orientación del proyecto que vamos a hacer. En ese trance, por cierto, entre la corriente continua que viene de los paneles solares y ahí entonces uno se conecta al inversor y a la salida del inversor ya sale en corriente alterna, ahí también hay unas pérdidas. Esas pérdidas en promedio se contemplan en un 10%. Por eso es que cuando nosotros estamos haciendo los diseños, que eso lo vamos a ver probablemente ya en la sesión del día de mañana, en la formulación, que son unas fórmulas muy sencillas, el que tenga tercer grado de primaria puede hacer estos diseños, porque no es más que multiplicar y dividir. Bueno, pero ahí hay que tener entonces contemplado que como existe esa pérdida, que ya la sabemos, siempre hay que multiplicar unos factores de seguridad en el diseño que hagamos. Cuando son diseños residenciales, eso lo vamos a ver en la próxima clase, normalmente se multiplica por 1.3, es decir, que le estamos dando un factor de como el 30% o por el 1.3, porque eso tiene que ver precisamente con que hay que contemplar esas pérdidas. Y este es el primer elemento de pérdida que existe. Cuando el cableado es muy largo, ahí también hay unas pérdidas. Entonces, lo que se utiliza es como para asegurar que todo esté en orden frente a lo que se desea calcular, de que con ese factor de seguridad nosotros estemos compensando esas
posibles o potenciales pérdidas que podemos encontrar en el transcurso del movimiento de la corriente, bien sea continua y después la corriente alterna, que como ustedes saben, todos nuestros electrodomésticos, es decir, lo estándar en el presente, se maneja o funcionan con corriente alterna. Sin embargo, creo que ahorita lo anunciaba Gilberto, ya hoy en día hay toda una tendencia sumamente interesante que tiene que ver con este tipo de tecnología, que cada vez se fabrican electrodomésticos alimentados con corriente continua, es decir, que no son electrodomésticos alimentados de la manera usual en el presente, y eso tiene toda una razón que después la vamos a ir descubriendo en el camino. Avancemos, por favor, Mafe. Bueno, aquí hay un video corto de alguien Hola, mi nombre es Alejandro Avellaneda. Que está haciendo, lo queremos colocar acá para que nos hable un poco, o para que ustedes visualicen cómo es que se conectan estos tipos de inversores, porque realmente prácticamente son una especie de kitipón. Es muy sencillo la conexión de estos equipos y estamos utilizando acá a alguien al cual conocemos, pero no significa que esta es la única marca que tenemos para este tipo de inversores. Pero bueno, esta es una marca que se llama SMA, es una marca americana y tiene una serie tiene sus líneas como todos. Sin embargo, nosotros hemos estado trabajando en el presente, para el caso de América Latina, con inversores fabricados por la ABB FIMER, es decir, una alianza entre lo que era la línea de equipos de inversores ABB, que ahora se llama FIMER. Bueno, porque para Latinoamérica tenemos también algo muy interesante, que este tipo de inversores tiene soporte técnico. Es decir, que nosotros a la hora de que necesitamos apoyo, información de alguna conexión, simplemente vean ese video mientras yo les explico para que se den cuenta qué fácil es una conexión en cualquiera de estos equipos que tengamos. Todos se parecen mucho a cualquiera de estas conexiones. Lo interesante de esto es que, bueno, también uno como instalador, como diseñador, como productor, como el que lleva este tipo de proyectos, tiene que tener presente que el soporte técnico es clave. Nosotros tenemos que tener que a la hora que tengamos que conversar con un fabricante, el fabricante nos pueda decir, mira, sí, este equipo se maneja de esta manera, así es que se instala, o si tenemos que tener esas aplicaciones. Y el tema de este brand, en particular el SMA, en esa serie que se llama Sony Boy, son excelentes, son muy buenos, pero ellos nos dan soporte técnico para Latinoamérica. Lo descubrimos recientemente cuando intentamos participar en una licitación en Chile y pensamos en este tipo de equipo y ahí nos dimos cuenta que no tiene sentido porque a la hora de una contingencia técnica no tenemos quien nos respalde. Pero bueno, es un equipo importante. El video de lo que trata es que se vean lo sencillo que es prácticamente un kitipón. Normalmente uno lo que hace es que lo pega a la pared con unos ramplú, una platina que todos traen detrás y simplemente después uno calza el equipo arriba de esa platina y con un tornillito lateral termina de hacer la fijación. Estos equipos también vienen para dos áreas muy importantes, para que tengamos idea. Hay inversores que vienen diseñados para soportar los rigores de la intemperie y entonces esos inversores los colocamos en el exterior, en paredes externas al sitio donde estamos instalando los sistemas. Hay otros inversores que no vienen diseñados para colocarse al exterior y viene ya incluso especificado que es para colocarse en interiores. Normalmente los inversores on-grid, que no conectados a la red, tienen la cualidad de poderse conectar, de poderse instalar en los exteriores, como dicen los americanos, afuera, outside. En el caso de los inversores ya para diseños off-grid o diseños fuera de la red autónomos y los diseños incluso híbridos, ya ahí ellos vienen en su estructura contemplado que tienen que ser resguardados en el interior de cualquier instalación. Entonces, bueno, ya sabemos también que hay criterios para los inversores on-grid y por eso es que en este caso, que estos son inversores específicamente en este diseño, que son conectados a la red, esa carcasa que lo hace robusto, viene diseñado para soportar los rigores del clima, entonces él puede estar a la intemperie.
pero el resto de los otros equipos, ustedes lo van a ver, su configuración es totalmente distinta, que estamos hablando de los inversores para sistemas autónomos o sistemas híbridos, a ellos no tienen estas protecciones para la intemperie. Avancemos, Mafe, por favor. Bueno, entonces, ¿qué podemos decir de los inversores? Bueno, el inversor es el cerebro de un sistema. Cualquier diseño de un sistema fotovoltaico contempla de manera rigurosa sus paneles solares. Sus paneles solares nos traen la energía, la corriente al inversor. Esa es una corriente continua, CC o DC en inglés, y del inversor, según el arreglo, según el sistema, según el diseño que nosotros hayamos decidido. Entonces, usted, si es conectado a la red, ustedes saben que es on-grid. Si no es conectado a la red, ya saben que es off-grid o híbrido, pero igual lo que sale después del inversor es corriente alterna. Y los electrodomésticos se alimentan con corriente alterna. Y lo que ustedes vieron ayer en la plaquita de los electrodomésticos, ahí vamos a explicar un poco de qué trata eso, porque ahí vamos a identificar precisamente esa corriente alterna en la cual ellos son alimentados. Y bueno, decíamos ya que efectivamente ellos vienen diseñados para sistemas de seguridad interesantísimos. Por ejemplo, decíamos que si usted hace una conexión a la red, que la red es simplemente paneles solares, inversor, va a la vivienda y de la vivienda tiene conexión a la red a través de un medidor bidireccional, ese sistema, cuando se va la energía de la ciudad, ya lo decíamos ayer, él automáticamente se desconecta. Entonces, fíjese, esto es una cualidad que tiene porque eso es para seguridad. Incluso el inversor también nos gobierna. Con el inversor usted puede de una vez, como lo hemos visto en los sistemas híbridos, a la hora que usted necesite energía, él busca y la toma según como usted lo planifique, como usted lo programe. Entonces, el inversor solar es un equipo altamente estratégico que nos gobierna y nos permite hacer los arreglos que queramos en la distribución de la energía en la vivienda o inyectar la energía cuando no se requiere en la vivienda o enviar la energía a batería, si es el caso, para cargar, para tener carga. Entonces, bueno, es una gran bondad de ese inversor y nosotros le pediríamos a todos los que van poco a poco entendiendo este mundo de lo solar, empezar a familiarizarse con este tipo de tecnología sobre los inversores y aprender y empezar a descubrir muchas marcas pues, que existen para el caso de Latinoamérica, que son las más usadas, y para el caso de Estados Unidos, Canadá o Europa también hay otras referencias, pero es bueno empezar a tener conocimiento de estos equipos porque con ellos es que vamos a trabajar cualquier arreglo, cualquier sistema solar, bien sea residencial, comercial o industrial o de grandes proyectos. Avancemos, por favor, más. Bueno, también habíamos dicho que en las nuevas tecnologías disponemos de unas soluciones más pequeñas que se llaman microinversores. Ayer lo tocábamos, que tiene funciones de optimizar la producción en el panel, pero también él inmediatamente, como es el inversor, después que él se conecta al panel y el panel le entrega corriente continua, inmediatamente de él sale la corriente alterna y usted puede perfectamente de una vez hacer alguna instalación con un electrodoméstico. Simplemente que, como se llama el nombre, los microinversores son más pequeños frente al inversor central, que es el que normalmente conocemos. Ambos, microinversor e inversor, tienen también una cualidad interesante. Usted puede desde internamente, bien sea que visualmente puede acceder a él le puede monitorear pues, cuánto es el consumo, cuánto se está produciendo. E incluso ya hoy en día esto ha avanzado tanto que usted se mete por la nube y usted tiene capacidad vía internet remotamente de saber cuánto es su producción, cuánto es su consumo. Avancemos, Mafe, por favor. Bueno, entonces ya lo decíamos, hay para cada solución fotovoltaica hay inversores. Sí, el inversor
de una solución on-grid es totalmente distinto a un inversor para una solución no conectada a la red o una solución autónoma, como le llaman los españoles, o para sistemas híbridos, el inversor es también distinto. Entonces, hay que tenerlo presente porque para cada arreglo, para cada solución, debemos escoger el equipo adecuado en el rango adecuado, que después vamos a saber de qué estamos hablando. Avancemos, por favor. Bueno, aquí nos muestran en el gráfico algo que también es muy interesante conocer y tiene que hacerse familiar, muy familiar en el futuro, en nuestros diseños, en nuestras instalaciones, que como hemos dicho, existe un medidor de energía que cuando usted hace una instalación solar, ahí ese medidor se llama bidireccional, ¿sí? Va en las dos vías. Mide cuando la red eléctrica le suministra a su vivienda, a su comercio, a su negocio electricidad, y mide cuando usted, si tiene un pico, si tiene una sobreproducción de watt, mide cuando usted se lo inyecta a la red. Entonces, esos medidores normalmente lo pone la empresa que maneja la red eléctrica para ellos tener la confiabilidad y poder hacer las sumas y las restas a la hora de saldos a favor o saldos positivos. Avancemos, por favor, Mafe. Bueno, entonces ya hemos hablado un poco de lo que significan estos inversores cuando los conectamos a la red, lo que significan estos inversores de string o central. Es decir, usted sabe que estos inversores nosotros tenemos, cuando nos venimos con los grupos de los paneles, con ese cable ya positivo y negativo, eso lo llaman, ellos tienen una facilidad, pues en un lado del inversor donde usted conecta esos dos cables, positivo y negativo, y depende del grupo de que usted arregle, el inversor viene con facilidades hasta de 4 o 6 o 8 posibilidades, positivo y negativo, para que usted pueda unirse a ese inversor. Y después ya la salida, ya los cables son distintos, son menos que los que le entran. Eso es lo que llaman inversores de tipo cadena o string o central, pues, porque son los que reciben fundamentalmente el grupo, el manejo o el manojo de cables que le vienen de nuestro sistema de paneles solares instalados. Avancemos, por favor. Bueno, aquí también hay algunas consideraciones que, como hemos dicho, hay que tener en cuenta que hay unas pérdidas en la transformación de la electricidad, en la corriente continua a la corriente alterna, y eso lo vamos después a mostrar cómo vamos a tomar en cuenta esas pérdidas a la hora de hacer el cálculo de estos diseños. Avancemos, por favor. Sí, aquí en este arreglo estamos viendo un tipo de inversor que, como les dije, en este caso en particular, es un inversor con tecnología para sistemas autónomos o para sistemas no conectados a la red o sistemas off-grid. Así como en este caso, bueno, ese inversor viene diseñado para poder alimentar, pues, o almacenar la energía en baterías, y él, cuando no están las horas solares, él toma la energía almacenada en la batería y alimenta a la casa. Y en el día, entonces él hace el proceso inverso. Por un lado, él alimenta las necesidades de la casa, si es para un arreglo de una casa, bien sea puede ser un comercio, y por otro lado, él sigue cargando las baterías para tener entonces ya almacenamiento para la función cuando no existan horas luz, cuando no estén los paneles solares produciendo la energía. Esto, cuando hay grupos ya de batería, ya el concepto, el nombre que lo llaman es bancos de batería. Y bueno, estos, según el tipo de, hay unas reglas también que les vamos a orientar, pero después las vamos a conocer. Bueno, existen en estos bancos de batería arreglos para 12, 24 y 48, según el diseño de lo que haríamos. Y pero eso lo vamos a aprender en el próximo módulo. Avancemos, por favor, Marc.
Bueno, también hay algunos elementos que ustedes deben ir reafirmando, y aquí disculpen que seamos reiterativos, pero esto es un camino para ir ordenando ideas. Como les decía, hay tecnologías para cada diseño y fundamentalmente aquí trabajamos hasta el presente en 3 líneas de diseño. Entonces, bueno, cuando se trata de inversores especiales o inversores con tecnología, para sistemas off-grid o sistemas aislados o sistemas no conectados a la red, entonces ya hay algunas tecnologías que están vinculados a ellos. Entonces, eso sería cosa que, por favor, cuando se puedan, van investigando cuándo es que es un inversor para sistemas off-grid, qué es lo que tienen ellos, que lo hace diferente o distintivo frente a un inversor on-grid o un inversor híbrido. Hay algunos elementos también que queremos que los manejen y aquí ponemos algunos tips. Por ejemplo, en el pasado la tecnología que se había desarrollado sobre ese tipo de inversores o ese tipo de componentes que se integran en esos inversores eran de onda modificada, que era como las primeras tecnologías que aparecieron en el mundo. Después desarrollaron unas nuevas tecnologías que se llama de ondas puras, que en el presente es lo que en los componentes de estos equipos son los que se usan. Normalmente en los arreglos que ustedes ven cuando se ofrecen kits solares en las páginas de venta, en Mercado Libre, etcétera, ustedes ven que en esos arreglos off-grid aparece el panel, aparece un regulador, que lo llaman regulador de carga, que lo que hace es que se programa para que le entre la batería según el voltaje de esa batería, lo que ellas necesitan y no le entren más para que no lo afecten. Y después entonces en esos arreglos del pasado, de la batería se iba un cable al inversor y del inversor se iba ya al sitio de destino donde se iba a enviar esa electricidad. Pero en el presente ya no es así, ya ha avanzado mucho la tecnología y ya los inversores ya tienen el regulador incluido internamente para este tipo de soluciones off-grid o aisladas, completamente aisladas, y entonces ya es un compacto, entonces ya el arreglo es igual de, muy parecido al arreglo que vemos cuando estamos conectados a la red. Nos venimos del panel solar, de ahí nos vamos al inversor, que en este caso es un inversor cargador, o inversor regulador cargador, y ese inversor se conecta a las baterías y en esa misma conexión de la batería él la carga o la toma y de ahí se le envía a la residencia o al sitio en el cual se está destinado pues mover esa carga. Y bueno, como le decíamos finalmente, la maravilla de la tecnología en el presente en este tipo de equipo es que es una solución también extraordinaria, lo que llaman la tecnología híbrida. Es decir, que usted puede perfectamente, además de seguir tomando la energía que les proviene de los paneles solares, usted también tiene la posibilidad de tomar energía donde la requiera cuando no la tenga. Entonces ahí hemos hablado que usted la puede tomar de la batería, como igual si en algún momento requiere, usted la puede tomar de la red de la ciudad, pero usted no está supeditado a que la red de la ciudad funcione o no, sino usted en algún momento se programa y la usa, pero en eso no le influye en nada su propia operación en su área donde está diseñado. Avancemos, Mafe, por favor. Bueno, aquí hay una foto un poquito para que vean. Este es un galpón que tenía, ahí ustedes ven, eso se ve pequeño, pero es alto. Tenía como unos 10, seguramente unos 8, 10 metros de altura. Y ahí a la final nos vinimos con el manejo de los cables, pero por un conduit, por un tubo para protegerlos, o para quizás visualmente no dejar un rollo de cable, porque igual él está diseñado para soportar cualquier intemperie en el tiempo que sea. Pero bueno, lo que se estila es que se viene por un conduit, en este caso, cuando estamos en exterior, normalmente se usan conduits de otro material aluminizado, y entonces, bueno, colocábamos los cables por dentro del conduit y llegábamos hasta donde están los inversores. En este caso, después vamos a explicar por qué hay 3 inversores, porque los inversores, ellos tienen unos rangos, y cuando ya ese rango se supera
y requerimos seguir más transformación de corriente continua a corriente alterna, entonces debemos colocar más equipos y ellos funcionan en paralelo. Los inversores no se conectan en serie, sino cada inversor transforma una carga y esa es la carga que nosotros vamos a mover hasta una caja de distribución y de ahí de esa caja de distribución es que ya la estaríamos enviando en fases a la residencia o al comercio donde estemos. Entonces, bueno, esto es una foto para que vean que ahí recogimos todos esos cables que ya los traíamos a los paneles solares, que por cierto, muchas veces en los diseños ese tubito es demasiado pequeño, entonces eso es una angustia meter esos cables porque hay que empujarlos, muchas veces no entran bien, y lo que pasa es que quien diseña esto usa un software y el software le dice, no, si vas a utilizar conduit externo, úsalo de 1,5 pulgadas. Entonces resulta que uno ya, el que está instalando eso, sufre demasiado porque a veces es complicadísimo que un manejo de cables, de muchos cables, entren bien y que lo ideal fuera que en vez de ser 1,5 pulgadas, estuviéramos hablando de 2 pulgadas, 2,5 pulgadas, que a la final tampoco son mucho en costo. Pero bueno, en ese tema de usar esos software hay que tener una experiencia de campo para entender que no debiéramos exactamente, como dice un software a veces, sino revisar porque las condiciones de campo son otras. Avancemos, Mafe, por favor. Bueno, entonces, estos son simplemente fotos referenciales para que ustedes se den cuenta que es fácil hacer este tipo de conexiones. En el lado izquierdo, usted se trae los cables del techo donde están, entonces ahí dice ABC positivo, entonces usted coloca en este caso los 3 cables positivos y después dice ABC negativo, entonces usted coloca los 3 cables negativos y ya usted cuando se viene con cada manojo de cable o cada par de cables, sí tiene que asegurarse, porque usted le van a decir, cuando usted vaya a instalar este proyecto, usted tiene que identificar esos cables, ese par de cables rojo y negro, con alguna letra que le va a decir previamente, cuando usted le entregue el proyecto en la mano, cómo los tiene que clasificar. Entonces, bueno, previamente clasificado, ya usted sabe que en este inversor, en el lado izquierdo, normalmente, usted conecta esos cables que le vienen de los paneles, y después, entonces ya en el lado derecho, ya son los cables, en este caso, fíjese, aquí está, en este caso un arreglo que llaman monofásico, porque se trabaja con 2 fases. Entonces está el L1 significa un cable de fase y el L2 otro cable de fase. Esos son los que ya van hacia la residencia y el N significa un cable de neutro. Entonces, bueno, es muy sencillito realmente hacer esta conexión de estos equipos. Avancemos, por favor, Mafe. Sigamos. Estos son simplemente fotos referenciales de los inversores. Después, con calma, vamos a tocar el tema. Bueno, aquí vamos a tocar el tema del diseño, porque ahorita es que ustedes vayan poco a poco internalizando el significado de cada uno de estos componentes. Como decía, cuando estamos hablando de diseños off-grid o no conectados a la red o autónomos, en el pasado era fácil ver en esos kits los reguladores solares que se colocaban entre el panel y la batería, y después de la batería es que nosotros nos conectamos al inversor. Ya eso se eliminó, ya las nuevas tecnologías, las tecnologías de punta, lo moderno, todo ese regulador ya va incorporado dentro del equipo. En general ocurre así. Todavía hay tecnología donde el regulador en muchos casos todavía lo tienen aparte, pero la tendencia, el grueso de los nuevos diseños es que este regulador solar ya es un componente interior de, es decir, integraron ese componente al diseño del inversor. Pero igual hay que saber el porqué de las cosas. Bueno, si han visto diseños con reguladores, esa es la función de ellos, regular lo que viene de los paneles para que no supere la capacidad de carga de la batería y no dañarla, pero ya también sabemos que en estas nuevas tecnologías, estos inversores on-grid ya tienen este componente, este regulador, es parte interno de su arreglo. Avancemos, por favor, Maf. Bueno, entonces hay todas unas características o hay unas condiciones de cómo se manejan estos inversores con el tema de cargar las baterías, que siéntanse en la libertad de el que desee investigarlo, desee estudiarlo más. Siempre habrá algunos desarrollos, algunas ingenierías, pequeñas ingenierías que tienen el inversor aparte. Entonces, nunca está de más saber de qué trata, pero es sencillo. Él simplemente
lo que busca es proteger a la batería de una sobretensión. Y él también te da la posibilidad, en algunos casos, como aquí vemos, que usted pudiera también tomar algún tipo de electricidad directamente de él. Aunque él no es un inversor, pero probablemente ese bombillo o ese arreglo sea para corriente continua, porque usted sabe que así como de los paneles solares sale corriente continua, también lo que llega a la batería es en corriente continua. Y todo lo que nosotros manejamos en cualquier batería en el mundo, serían baterías pequeñas, baterías, lo que llamamos pila, todo estamos hablando que se maneja en corriente continua. Avancemos, por favor, más. Bueno, entonces ya saben, es como un tema para investigar, que se conozcan estas tecnologías para este tipo de reguladores, que en el pasado eran grandes competidores en función de su uso y su precio, pero que ya en el presente, todos los equipos que nosotros ya estamos adquiriendo para hacer diseños residenciales o comerciales, ya esto no es, pues. Pero probablemente pudiera ser que todavía existan en pequeños diseños que alguien decida tener un pequeño regulador para proteger la batería. Avancemos, por favor. Avancemos todo el tema del regulador, porque esto, si se animan, les podemos enviar algún tipo de información por escrita o algún video de referencia para que conozcan las bondades de lo que significan estos reguladores. Avancemos, por favor. Ok, entonces vamos a entrar al próximo punto, que creo que es el tema de las baterías. Mafe, por favor. También el tema de las baterías es muy interesante porque es todo un temazo. Pues. La tendencia tecnológica, los científicos, toda la gente que está metido en el tema de crear las soluciones finales para el tema fotovoltaico, saben que uno de los grandes dolores de cabeza es almacenar la energía de manera económica. En el presente nos ha costado mucho lograr una tecnología que resuelva ese tema y por eso es que los sistemas autónomos, los sistemas no conectados a la red, ya al tener, incorporar a esos arreglos el componente de la batería, eso siempre nos encarece el diseño, el costo de esa solución. Ese encarecimiento está en el orden del 40% del promedio, es decir que, y además de eso tenemos otro elemento en contra, que normalmente estas baterías, aun cuando son baterías modernas, baterías especiales para soluciones fotovoltaicas, estas baterías, su duración es muy poca. Es decir, la más usual es la que nosotros conocemos, que son las baterías de ácido plomo, es decir, las que nosotros hemos conocido toda la vida, que son las que están en nuestros vehículos. Esas baterías en condiciones normales, con esta tecnología solar, pueden durar un año, año y medio. Y ahí entonces comienzan las nuevas tecnologías, el litio, y hay un sinnúmero de tecnologías que después ustedes, yo les voy a enviar información a la Fundación Rocío para que se las pase. Empiezan entonces a tener algunas variaciones de tiempo. El problema es que mientras se logran más vida prolongada de la batería, se hace mucho más costoso. Entonces, mira, nosotros hemos tenido que hacer diseños off-grid donde la batería, donde una sola batería nos cuesta $5,000. Entonces, hay que ver la cara a un sistema pequeño para alimentar probablemente una casa no muy grande y nada más en la batería hay que gastar $5,000. Entonces, esto es lo que hace que la propuesta off-grid en el mundo se ha hecho muy lenta en términos de consumos altos. Para consumos pequeños, bueno, por supuesto, se utiliza probablemente una sola batería y estamos hablando de otras cosas, ¿no? Pero ya cuando usted decide a una casa ya de alto consumo, a un comercio de alto consumo, prácticamente se hace prohibitivo utilizar estos sistemas autónomos. Sin embargo, bueno, por supuesto, en el presente muchos usan estos sistemas autónomos, pero son soluciones muy pequeñas en términos de que no te alimentan toda una batería electrodoméstica, sino probablemente son para casas donde tienen pocos consumos, donde probablemente no usan aire acondicionado y son de uso poco frecuente el resto de los electrodomésticos.
Entonces, bueno, en ese caso tiene un sentido, o que probablemente en comunidades donde están muy alejadas, pero en este caso seguramente se debe entrar con algún programa social para respaldar que la gente tenga acceso a este tipo de tecnología, salvando el tema de lo costoso que son las baterías. Entonces, bueno, el tema de la batería solar es también una innovación tecnológica. No usan baterías normales de carro para este tipo de soluciones. Yo he visto gente que en su propia iniciativa, de manera empírica, ahí buscando una solución, usan la batería de un carro. El tema es que cuando usted hace eso, usted, si esa batería normalmente le duraba un año, a usted, un año y medio, instalarlo en este tipo de sistema le va a cortar muchísimo la vida útil de la batería. Entonces, si se requieren baterías, las baterías vienen con unas denominaciones que son muy importantes que lo conozcamos, que se llaman ciclos de descarga. Entonces dice, bueno, le estamos vendiendo a usted una batería de ácido plomo que viene para 400 ciclos. Entonces ya 400 ciclos es que si usted descarga y descarga, entonces bueno, pudiéramos pensar que esta batería es para más de un año, como hay baterías que vienen para 200 ciclos, hay baterías que vienen para 1000 ciclos, hay arreglos de almacenamiento de energía como la tecnología Rhodes Vanadio. Nosotros conocimos un fabricante, Hydro Rhodes Vanadio, o Hydro Rhodes, perdón, que utiliza la tecnología Rhodes Vanadio, donde los ciclos de descarga son infinitos. Entonces, estamos hablando de otras cosas, pero hay que ver en la cara a cómo cuestan estos tipos de equipos, estos tipos de bancos de batería. Es decir, son ya soluciones industriales, pero de alta inversión. Entonces, bueno, hoy la tendencia es cómo hacer de que logremos baterías que nos duren más tiempo y además de eso que sean de menos costo. Bueno, todo el mundo está apostando a la economía de escala que viene desbordada de China, a ver si ellos, tratando de ganarse esos mercados, ese gran mercado de las casas autónomas, pudieran entonces conseguir una solución más económica. Y eso de por qué es el gran mercado, indiscutiblemente es el gran mercado. El tema de soluciones no conectadas a la red, porque en el mundo, solamente en África están hablando, hay 840 millones de personas que no tienen acceso a la electricidad. En América Latina hay 30 millones de ciudadanos latinoamericanos, entre América Latina y el Caribe, que no tienen acceso a la electricidad. Y para ellos, ¿cuál es la única solución? Los sistemas off-grid. No hay forma, porque están alejados de los principales centros de distribución de energía, no viven en las ciudades, viven en caseríos, en comunidades remotas. Entonces, la solución para ello es definitivamente un sistema fotovoltaico, pero nosotros todo apunta a que hay que mejorar pues, el sistema de almacenamiento porque la vida es corta de las baterías. Avancemos. Mafe, por favor. Bueno, entonces hay una variación, hay toda una variedad de este tipo de sistemas de almacenamiento que es bueno que lo vayamos conociendo. Hay que entenderlo bien para el que quiere especializarse en desarrollar o ofrecer soluciones autónomas o soluciones no conectadas a la red. También nosotros recibimos permanentemente propuestas, solicitudes no conectadas a la red, pero claro, nosotros siempre nos vamos con el temor, porque si son consumos pequeños, 1 kilowatt, 2 kilowatts, es totalmente manejable, porque hay un equilibrio entre los tipos de acumuladores. Pero cuando ya nos piden soluciones de mucho consumo, ya nosotros nos angustia mucho porque sabemos que esto es muy costoso y no hay clientes para esto en materia, es muy poco el cliente que va a decidir meterle $10,000 en batería para alimentar de manera autónoma algún comercio, algún negocio. Avancemos, Mafe. Entonces, bueno, dígalo, por favor. Comentario. Sí. Bueno, sobre las baterías y en particular sobre los clientes, nosotros nos hemos encontrado aplicaciones donde la batería es un mal necesario. Es decir, o le pones batería o le pones batería, porque el sistema es totalmente fuera de la red. Hay aplicaciones donde efectivamente hay una elección, una posibilidad de que tú no uses batería. Nosotros siempre tenemos que dejar esto a criterio del diseño. Obviamente, si nosotros
a una batería que la tenemos que hacer mantenimiento cada 3 años frente a un panel solar que le vamos a hacer mantenimiento en los próximos 20 años, hablamos de que los sistemas, el componente principal que vamos a reparar es la batería. Entonces, no es el comentario mío es que siempre el diseño prevalece sobre la necesidad del cliente y después obviamente tenemos que ver los precios. Yo siempre le digo al cliente, vea, ¿usted quiere ser autónomo 100%? Sí. Y ellos realmente no saben de qué están hablando, porque muchas veces no saben de qué están hablando. Están pensando que poner una batería es algo sencillo, como poner una batería de carro. No lo es bastante complejo, bastante complicado. Sin embargo, el diseño priva sobre esto. Era mi único comentario. No es que es imposible, sino que es complejo. Muy agradecido y muy oportuno. Avancemos, por favor, Mafe. Mira, a propósito que estamos cerca del final de las 2 horas del día de hoy. Bueno, Sí. perfecto. ¿Cuánto tiempo nos queda para preguntas y respuestas? Porque debemos unas respuestas del día de ayer, ¿no? También. Sí, debemos una respuesta del día de ayer, eso es correcto. Pero hoy las preguntas han sido muy breves. Okay. Bueno, preparémonos. Voy a buscar la respuesta del día de ayer y tenemos algunos comentarios del doctor Moisés Martínez. Pero no veo más respuestas. Vamos a responder la del día de ayer. Sí. Bueno, Gilberto busca la respuesta y yo voy a cerrar el tema de las baterías con esta lámina para poder entonces escuchar algunas y vemos si continuamos o si nos queda espacio para continuar el tema siguiente. En este caso, bueno, como hemos dicho ya, hay dos tipos de baterías que se conocen en el mundo, las que usted desde que nació sabe de su existencia, que son las de ciclo bajo, las que tenemos en nuestro vehículo, y las que hoy, con el avance de la tecnología solar, se han diseñado que se llaman de ciclo profundo. Entonces, bueno, hay dos conceptos, hay dos tipos de baterías que se van a requerir cuando estemos diseñando soluciones autónomas o alejadas de la red. Y siempre viene la pregunta del cliente, mira, yo tengo un cliente, siempre nos dicen que está interesado en montar un sistema solar en su casa. Entonces yo le pregunto una vez, pero ¿será, él querrá que un sistema conectado a la red? Pero incluso tengo que explicarle, porque cuando usted está conectado a la red, usted incluso puede reducir su facturación prácticamente a cero. Si usted hace un diseño donde lo que a usted le sobre, y si ese estado, ese país, tiene una normativa que lo protege, si es así, usted, bueno, puede inyectar lo que le sobre a la red y entonces la red funciona como su almacenamiento, lo que usted le envió adicional, y cuando usted necesite en la noche, como usted usa un medidor bidireccional, usted toma entonces la energía de la calle y probablemente termina consumiendo lo que usted mismo le entregó a la red. Entonces ahí pudiéramos decir que es cero mata cero. Por supuesto, hay alguna reglamentación que dice que así sea cero mata cero, es decir, lo que usted consumió exactamente, todo lo que envió a la red, las empresas no son totalmente solidarias y usted tiene que pagar siempre algún aporte por tener el servicio de conexión. Pero en general, usted pudiera estar reduciéndose su facturación en más de un 80%. Pero también es cuando el cliente dice, no, yo no quiero saber nada de la red, o dice, no, es que yo vivo en una montaña, yo vivo alejado, yo vivo en una islita. Entonces, bueno, ahí entonces ya sabemos que tenemos que trabajar con un sistema autónomo y tenemos que dar entonces incluso las opciones al cliente para que sepa que ahí va a tener un tipo de batería que tiene unas vidas útiles, algunas más cortas, y para que él tome la decisión y él diga qué pudiera de esto y explicarle con claridad de que ese elemento, como lo explicaba Gilberto, es el que finalmente le tendremos que dar en menor tiempo servicio, mantenimiento o reposición, que sería el caso de la batería solar. Bueno, podemos entrar en el tema de las preguntas y respuestas mientras otros se animan, porque de esta manera pudiéramos estar diciendo que estos son los componentes según las soluciones, que son los sistemas o los diseños que nosotros vamos a usar,
para crear un sistema solar fotovoltaico, bien sea en una residencia, bien sea en un comercio, en una industria, o bien sea en una planta grande, o bien sea en un megaproyecto. Estos son los componentes, no hay otros. Tocamos el tema de la batería y del regulador porque son como los elementos particulares para un sistema autónomo. Pero en general, lo que ya hemos visto, y lo más complicado de todo este curso es lo que hoy hasta donde hemos llegado hoy, a conocer en principio los conceptos que más usamos en términos de electricidad, en la cual nosotros no tenemos que ser electricistas, pero son los conceptos que existen. Y además de eso, en reconocer cuáles son esos componentes que integran ese ensamblaje, ese Lego que nos permitan a nosotros armar un sistema solar. Por supuesto, hay otro elemento que viene posteriormente a este, no sé si hoy nos dará tiempo a tocarlo, pero si no lo hacemos mañana, que son las estructuras. Es decir, estos paneles solares tenemos que colocarlos en unas estructuras. Esas estructuras tienen una razón de ser, tienen todo también una tecnología, son diseños de estos nuevos tiempos. Quisiéramos que lo viéramos, lo vamos a tocar. Vamos a tocar de manera, si quieres, rápida, porque lo que nos interesa en esta primera actividad es el reconocimiento de ustedes de cada uno de los componentes. Después ya con calma sí vamos a precisar en el diseño por qué debemos usar uno, por qué no debemos usar el otro, y además de eso, los distintos criterios, pues, para asegurarnos que lo que vayamos a hacer quede bien. De este curso, ustedes salen diseñando sistemas solares para su casa, o sistemas solares para su familia, o para el vecino. De este curso ustedes salen con el conocimiento para hacer esos diseños. Pero de este curso, ustedes también van a salir con el conocimiento para instalar estos sistemas. Es decir, el viernes, cuando cerremos el curso, ustedes mismos se van a hacer una revisión a lo interior y se darán cuenta que ha estado totalmente desmitificado el tema de estos sistemas solares y que ustedes están en condiciones para organizarse, para ser emprendedores, para desarrollar iniciativas en el tema solar, si lo desean, porque ya están los criterios. Ya lo demás es seguir profundizando y seguir investigando, porque así como van de acelerada estas tecnologías, de que cada vez son mejores y cada vez tienen más cualidades, por supuesto nosotros tenemos que estar enterados al ritmo de estas tecnologías, porque como decíamos, hace 6, 7, 8 años era así como el gran panel solar el que estábamos instalando era 250 watts, pero ya hoy en día nadie usa un panel de 250 watts, porque es que si tú dices en el diseño que quieres usar un panel de 250 watts, es posible que no lo consigas en el mercado, que no te lo vendan. Hay gente que en las páginas estas de e-commerce que venden por internet, te aparezca algún panel bajito, pero esos son porque ya sabrá Dios cuánto tiempo tienen por ahí que nadie los compra. Pero ya no se puede hacer ninguna planificación, ningún diseño con paneles que no estén en esos rangos tan bajos. Hay que trabajar con 335 como más bajito y paneles hasta, por lo menos hasta 400 watts. Bueno, eso es una evolución de la tecnología en los paneles solares. Igual en la evolución de los inversores, igual en la evolución de las baterías para cuando nos requiramos, igual en el tema de la estructura, ha habido toda una evolución que ustedes van a conocer con nosotros. Bueno, Gilberto, vamos a ver esas preguntas. Bueno, muy bien. ¿Cuál es la radiación mínima? Y vamos a ser precisos por el tema del tiempo. Vamos a básicamente las de ayer. ¿Cuál es la radiación mínima que debería existir en cierta área que se indique si es visible o no la implementación de paneles solares para su máximo aprovechamiento? Fíjate. Bueno, déjame responder esta. Claro que sí. No hay radiación mínima. Es decir, la radiación es la que hay. O sea, la radiación mínima es 0, pero no hay radiación mínima. Apenas salga el sol, de alguna manera, ya vas a tener una radiación. Estamos hablando en los lugares más remotos o más complejos en términos que va a ser de 1.1 hasta 5.7 o hasta 6.7, que van a ser los lugares más soleados. Así que con 1.1 todavía tienes producción fotovoltaica. No existe esa radiación mínima. La radiación mínima es 0. Siempre después que salgas de ahí y llegas a 1.1 vas a tener producción. 2. ¿Para cuántos electrodomésticos alcanza un panel básico?
Ejemplo, TV, refrigerador o solo focos. Yo Bueno, creo que esa pregunta más bien viene con las tareas, Lenín. sí. Bueno, igual le vamos, para que esté pendiente Byron y Jorge, vamos a enviarles unas tablas de los watts de los electrodomésticos para que la tengan de referencia. Y es decir, que le vamos a dar algunos elementos que a ustedes les van a servir a la hora que vayan a trabajar en el futuro, de cuántos pueden ser los watts normales de producción. Y también en función de eso, y el panel que ustedes van a utilizar, en función de los watts que produzca el panel, ustedes van a comparar frente a los watts, que es la tarea, como dice Gilberto, de sus electrodomésticos. Pero por lo menos ya decíamos que tengan estas tablas de apoyo. Bueno, además son preguntas repetitivas y ya las respondimos. ¿Puedo instalar paneles solares para que funcionen con mi aire acondicionado? ¿Qué tan factible es? Totalmente, totalmente. Simplemente que ahí lo que hay que es chequear en función del consumo de ese aire en watt. Entonces hay un diseño para soportar una casa que tenga 3 aires acondicionados. Una casa normal, en los últimos cálculos que hemos hecho, para 3 aires acondicionados, puede estar consumiendo mensualmente 6 kilowatts. Entonces, bueno, para eso hay que hacer un diseño de 6 kilowatts. ¿Sí? ¿Cuántos paneles solares se requieren para poder cubrir ese consumo? Bueno, hay unas modalidades, ustedes lo van a descubrir cómo vamos a llegar allá, pero sí, en el pasado no era posible. En el pasado, yo me acuerdo que en algún momento, cuando estaba yo construyendo casa, me dijo un señor que, estamos hablando de hace más de 10 años, que él me ofrecía por una alternativa para fotovoltaica, para esas casas. Entonces yo dije, pero mira, donde yo estoy todo el mundo usa aire acondicionado. ¿Tienes manera de darme esa solución? Me dice, no, eso es imposible. Eso no se puede. Bueno, eso hoy en día eso está totalmente resuelto. Y sí, claro que se puede. Y no se puede uno, se pueden 3, se pueden 4. Simplemente que, bueno, ahí hay que trabajar con el tipo de inversores, hay que trabajar con el número de paneles, hay unas consideraciones, pero que perfectamente se resuelven y ya esas soluciones existen y son cotidianas y normales, además. Listo. ¿Cuál es la tasa interna de retorno de una instalación en una casa sencilla? Ejemplo, una villa. Sí. Con respecto a una instalación eléctrica a la red. ¿En cuántos años regresa la inversión que se ha realizado gracias al ahorro que se supone tener a raíz de uso de este tipo de sistema? Sí. Esa es la penúltima, me falta la última. Sí, es muy interesante. Fíjate, en países como donde los sistemas de la red de la ciudad funcionan, donde todo está en orden, para los sistemas conectados a la red, la tasa de retorno, según las estadísticas, según lo que está entre 4 y 5 años, un promedio en una casa, una tasa de retorno. Cuando son proyectos ya comerciales, la tasa de retorno está entre 6 y 7 años. Y bueno, pero además de eso, bueno, la otra ventaja, pues, que usted tiene en esa proyección de 20 a 25 años que funciona el sistema, pero que funciona muy bien a 25 años, ya usted sabe que tendría prácticamente 20 años ya sin ningún tipo de costo. Entonces, esas son las cuentas que se hacen, por lo menos en Estados Unidos y gente que vive en Canadá, que dice, bueno, si yo me voy a jubilar más adelante yo tengo que pagar electricidad a un costo fijo que no me lo puedo quitar por ninguna manera y cada año me aumenta la electricidad, yo puedo aquí pensar, o esos son unos elementos que se ponen en la conversación, de que yo puedo de una vez minimizar esos pagos desde ya, pues con una corta inversión, y yo así me ahorro un pago que se me puede crecer. Porque cuando uno va a hablar sobre los sistemas solares con un potencial cliente, uno tiene que tener una tabla de Excel. Nosotros estamos ahorita construyéndola. Si la terminamos, se lo prometemos a la Fundación Rocío que la usen para que se la presenten a los que están acompañándolo hoy, donde usted le coloca a ellos en esa tablita el consumo en watt hora del día, o el consumo de watt o del kilowatt al mes. Entonces ahí de una vez
le debe decir porque cuánto es más o menos lo que se va a requerir para cubrir ese consumo mensual, pero también le va a hacer un prorrateo. ¿Cuánto usted, porque hay que colocar cuánto en esa factura, en ese mes, él debe estar pagando, ahí le va a salir un prorrateo. ¿Cuánto usted va a terminar a pagar en 25 años, comenzando con este pago y a un incremento que está en el orden entre el 7 y el 11% interanual? Entonces, cuando la gente empieza a sacar sus cuentas, yo ponía un ejemplo de que tuve un proyecto donde el dueño me dijo, mira, yo pago $6,000 al mes en mi negocio. Y en las cuentas que me sacaron, en las cuentas que sacamos, a 25 años yo iba a estar pagando, yo habré entregado de mi dinero a la empresa que me suministra electricidad 2,5 millones. Y eso es mucho dinero que yo no lo usé para nada, sino solamente para pagar ese servicio. Pero si yo me voy por este sistema, fue lo que me dio, porque él se fue definitivamente, a mí me sale la inversión en $750,000. Pero el gobierno, como me da un incentivo, que hay que averiguar en Ecuador, esa política de incentivo, y si no está, bueno, tenerlo presente. En el caso de Estados Unidos, el incentivo era del 26%. Entonces me dice, el gobierno me dio un cheque de $200,000. Entonces ya mi inversión iba por 550,000. Pero además de eso me quitaron 4 años de taxi. No iba a pagar más taxi de lo que produjera mi negocio por esa inversión como una especie de incentivo adicional, pero además de eso me lo está pagando un banco. Y con las cuentas en el banco, mi inversión, yo la recupero, es decir, mi tasa de retorno es en 7 años. Es decir, que yo en 7 años, yo paro estos pagos y ¿qué ocurre? Que yo me estoy ahorrando más de $1,500,000 que yo lo puedo utilizar para mi negocio en cualquier otra actividad. Entonces, bueno, la gente saca sus cuentas, porque de eso se trata, de que cada vez estos monopolios que en muchas partes ocurren, donde te aumentan la electricidad sin preguntarte ni hacer nada, son sus costos que se van aumentando y usted no tiene manera de quitárselo encima, porque lo otro es que usted no consuma electricidad, pero hoy en día es cada vez más complicado porque todo se usa electricidad. Entonces, bueno, sí, hay que tener claro de que esa tasa de retorno es muy importante, que el cliente lo tiene que saber, y además si hay en cada país, depende del país, hay que averiguar cuáles son los incentivos que pudiesen haber, y además de eso hay que buscarse un banco que esté vinculado a uno, que en el presente muchísimos bancos ya están financiando este tipo de proyectos, hay todo un boom, todo un auge para buscarse un banco de confianza y que uno tenga la posibilidad de decirle que si usted busca un proyecto solar, si ellos pueden orientar al cliente o financiar al cliente que decida desarrollar un tipo de proyecto. Entonces, eso ocurre con mucha frecuencia en esos países donde ya ahí está hasta el financista. Cuando usted firma que está de acuerdo en poner esa instalación, le dicen, ni se preocupe, ya usted no haga más nada. Usted firma aquí y el financista nos paga, nosotros instalamos el sistema y después usted se pone de acuerdo con el financista. Entonces, el financista normalmente es un banco, un ente financiero, etc. Entonces, bueno, es una gran oportunidad, por supuesto, para muchísimos que aun cuando no tienen el dinero, tienen toda una facilidad de pago. Incluso, la cosa ha llegado hasta el punto que yo he estado en sitios donde le dice el que le vende el sistema, mire, usted, ¿cuánto paga usted mensual? Bueno, yo pago $100. Bueno, entonces usted, si me firma aquí, usted durante 25 años va a pagar solamente $100. Y usted, más nada, y lo demás lo hacemos nosotros. Nosotros buscamos al financista, el financista se arregla con nosotros nos arreglamos con el financista, simplemente que usted a partir de ahora tiene una tarifa plana y usted se arregle con nosotros. Y la gente le dice, bueno, y además, pero le dicen, porque si usted no hace esto, a la rata de crecimiento de estos costos, a 25 años, usted probablemente ha tenido que pagar $300,000 más. Pero aquí no, nosotros le garantizamos tarifa plana, con lo que tiene en el presente durante 25 años. Y bueno, y un gentío, chico, se ha metido a firmar eso, un compromiso a 25 años, porque, bueno, ¿qué les importa? Ellos dirán, para que me lo estén aumentando todos los años, me quedo con una tarifa plana y ahí ni siquiera ocurre más nada. Entra una empresa, monta el sistema
arriba del techo de esa casa, hace todos los arreglos y bueno, y efectivamente el señor sigue pagando durante todo el resto del tiempo que acordaron una tarifa plana que tiene que ver mucho con el pago que él hacía en ese momento. Adelante. Bueno, Lenín, perdona. Aló. Sí. Ya terminamos por el día de hoy. Quedó una pregunta y la respondemos mañana. Señores, muchísimas gracias. Byron, te vamos a hacer llegar las preguntas de la tarea número 2 para que se las haga llegar. Eso lo hacemos en el transcurso de la noche, pues se las haga llegar y la gente vaya preparándose para preparar la tarea número 2. Y las preguntas que quedaron las respondemos mañana. ¿Ok? Oye, Listo, no hay ningún inconveniente. Espero entonces la información. a ver. Bueno, entonces muchísimas gracias y nos estamos viendo mañana. Mafe, ¿puede cerrar la sesión de hoy, por favor? Recoja las preguntas antes de irse, Mafe, por favor. Bueno, muy agradecidos a todos. Antes de cerrar, recoja las preguntas. Ya puede dejar de grabar, pero recoja las preguntas. Bueno, nos vemos mañana. Hasta luego.